vamos a pasar de registro. Si las anteriores semanas nos centrábamos en el procedimiento penal, hoy vamos a hablar del procedimiento de familia, que bueno, tantos quebraderos de cabeza os trae muchas veces. Hay una pregunta que siempre se suele hacer cuando establecemos un convenio, cuando estamos intentando llegar a un acuerdo, y es el tema de la pensión de alimentos. Y concretamente, aunque habrá, me imagino, una serie de capítulos dedicados a este supuesto, porque sé que me vais a preguntar muchas cosas, hoy de lo que vamos a hablar es de la pensión de alimentos, pero concretamente de la inclusión o no de la ropa dentro de este supuesto. Bueno, en primer lugar deciros que las cosas sabéis que son ya muy distintas si estamos hablando de custodia compartida o de una custodia monoparental, ya sea de padre o de madre, y entonces nos vamos a centrar concretamente ahora en la primera parte de este programa en la monoparental. Cuando se establece una pensión de alimentos a favor de un hijo por parte del cónyuge o del progenitor no custodio, es decir, con el que no está, el que no tiene la custodia asignada, sino el no custodio, puede ser incluso, os digo, padre o madre indistintamente. Yo he visto supuestos de ambos. En este caso, lo normal es que dentro de la pensión de alimentos se establezca las cuestiones relacionadas con la vestimenta y con los enseres que debe llevar el menor habitualmente. En estos casos, dentro de esa pensión que podemos establecer de 180, 200, de lo que sea, estará dentro la obligación de proporcionar con ese dinero la vestimenta, la ropa, digamos. Sí que es cierto que yo personalmente suelo establecer en mis convenios una cláusula adicional que para los cambios de temporada, sobre todo en edades pequeñas, sí que suelo sacarlo de la pensión de alimentos estricta y establezco como unos gastos extraordinarios a dividir entre los padres cuando hay una compra grande para pasar una temporada, porque entiendo que cuando se hacen esas compras grandes, pues la pensión de alimentos se ve demasiado mermada con el tema de la ropa. Pero bueno, lo habitual, o salvo excepciones, es que dentro de esa pensión de alimentos venga establecida ya la obligación de comprar ropa. ¿Qué pasa cuando los padres se intercambian a los menores? La pregunta es, ¿tienen que ir con la ropa suficiente o tiene que tener el no custodio ropa en su vivienda? Bueno, pues jurisprudencialmente, y ya en la propia ley así se establece, la pensión de alimentos lleva incluida el tema de la ropa, de la vestimenta. Por lo tanto, cuando nosotros entregamos al menor al no custodio, debemos de proporcionarle toda la ropa necesaria, no solamente para pasar el fin de semana o el día intersemanal que le corresponda, sino también toda aquella ropa necesaria para hacer las actividades extraescolares. Por ejemplo, mi hijo juega al fútbol y cuando yo se lo entrego a su padre, tiene partido, le tengo que proporcionar la vestimenta del club o la vestimenta que necesite, la ropa de fútbol y las botas de fútbol, porque si no, estaría duplicando los gastos que tiene el no custodio. Es decir, si dentro de la pensión de alimentos ya viene introducida la parte de la vestimenta, si yo no proporciono al padre o a la madre, al no custodio, la ropa necesaria, tendré que obligarle a comprar ropa, con lo cual estaremos gravando doblemente a esa persona por tener que comprar una ropa que ya está incluida en la pensión de alimentos. ¿Qué sucede en el caso de las custodias compartidas, donde no se establece una pensión de alimentos, sino que cada uno tiene la obligación de proporcionar la ropa? Bueno, pues en este caso sí que sería admisible que cada progenitor tuviera en su casa la ropa necesaria. Y todo con una lógica. Parece absurdo que tengamos que comprar 2 equipaciones de fútbol, 2 equipaciones de actividad extraescolar que sea. Lo lógico es que se compran, pero en el caso de que no hubiera por parte de las partes, por parte de los padres en este caso, ese sentido común, pues bueno, cada uno tendría la obligación de tener en su vivienda lo correspondiente al ejercicio que le corresponda durante el tiempo que pasa con ellos los menores. Cosas similares pasan similares por decirlo de alguna manera, con los DNI, las tarjetas sanitarias. Bueno, la ley no prevé expresamente la posibilidad de duplicar DNI, sí que es cierto que hay maneras de hacerlo, pero bueno, eso no os lo contaré por aquí, pero sí que hay posibilidad de duplicar tarjetas sanitarias. Entonces, el menor tendría que ir con su tarjeta sanitaria si no hay duplicidad en las casas, es decir, si no se ha optado por tener 2 tarjetas sanitarias, y el DNI tiene que ir siempre con él, porque es un documento intransferible
que no es propiedad de ninguno de los padres, ni siquiera cuando uno de los padres ha pagado las tasas. Tiene que ir con el menor y además es obligado que los padres se lo transfieran con las visitas. No sé qué más contaros de este tema. Deciros que si no proporcionamos la vestimenta a los menores cuando hay un cambio de régimen o hay un cambio de visitas, pues estaríamos incurriendo en un incumplimiento del convenio que se podría ejecutar judicialmente a través de la obligación de hacer o de dar, que es lo que viene establecido en estos supuestos. Creo que no merece la pena meterse en estos procedimientos porque además el perjudicado es el menor que tiene que ir pensando qué ropas de cada uno, si voy a un sitio y no tengo mi ropa. Y sobre todo cuando ya empiezan a ser más mayores, pues lo ideal es que o lo lógico es que esos niños o esos adultos, esos adolescentes, lo que hagan es querer llevarse la ropa. Eso sí, siempre es aconsejable que cuando se lleva la ropa de un domicilio, vuelva a ese domicilio, si puede ser, para evitar conflictos, limpia y para poder usarse, si no, pues generaremos, la mayoría de los conflictos vienen por eso, no solamente o no principalmente por trasladar la ropa, sino porque la ropa vuelve en condiciones que no son las adecuadas. Os mando un saludo y nos escuchamos el próximo viernes.